Seminario Saca el anatema de tu casa. Desde Armenia, el conferencista Luis Enrique Rodríguez. Una faceta más de la guerra espiritual. Los días 22, 23 y 24 de septiembre, 7 de la noche. Auditorio Comunidad Cristiana Ciudad de Dios, calle 11, número 2952, Barrio Ricaurte, en Bogotá, Colombia. Entrada libre. Informes 407-9393. Invitan los pastores Hugo y Sandra Henao. A veces nos falta conocimiento, otras veces sabemos muchas cosas pero no las ponemos en práctica. Seguramente mucho de lo que usted va a escuchar en el seminario no es nuevo, pero sabe que el Espíritu Santo siempre trae cosas nuevas. ¿Cuánto lo creen? El Espíritu Santo trae cosas nuevas. Bien, el seminario se titula Saca el anatema de tu casa. Yo quiero empezar definiendo lo que ese término significa. La palabra anatema, lo que traduce literalmente es maldición, maldito. Eso es lo que traduce la palabra anatema, como lo pueden ver de pronto ahí en las pantallas. Bueno, no está la definición, pero hay un versículo que aparece allí, lo vamos a leer. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlos para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Bien, hay dos clases de anatemas. Vamos a pasar la primera filmina o la segunda tal vez. Hay dos clases de anatemas a la luz de la Biblia. Los anatemas tangibles, que son conductas pecaminosas que muchos de nosotros no hemos renunciado. Intangibles o espirituales, como usted los quiera llamar, o espirituales, que son conductas pecaminosas que no hemos traído a la cruz de Cristo, que no hemos confesado, y por ende esas conductas pecaminosas se transforman en maldiciones. Yo no sé cuántos de ustedes saben que lo único que le da derecho legal al enemigo para oprimir a un cristiano es el pecado. Pero a veces tenemos un concepto un poco vago de lo que es pecado, muy superficial de lo que es pecado. A veces pensamos que el pecado únicamente es adulterio, fornicación, homicidio, borrachera, violencia y se acabó. Pero hay una serie de pecados que están en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no me refiero a esta iglesia local, me refiero que en todas partes existe esta situación. Esos anatemas espirituales sí que nos hacen daño. Yo hoy voy a hablar de esos anatemas espirituales o intangibles. En los 35 años de ministerio que llevo, he visto cómo personas que aman al Señor, que asisten a una congregación, que tienen un liderazgo, sin embargo uno los ve bloqueados en algún área de su vida. O los ve deprimidos, o los ve enfermos constantemente, o bloqueados económicamente, o conflictos familiares que no pueden superar. ¿Les suena familiar lo que le estoy diciendo? Hay un texto que está en Proverbios capítulo 26, me gustaría que lo leyésemos. Proverbios 26, 2. Dice Proverbios 26, 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo,
así la maldición nunca vendrá sin causa. Yo les pregunto, ¿a qué nos llamó el Señor? Hello. ¿Para qué nos llamó Él? Para bendecirnos. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Para bendecirnos. La Biblia dice que nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Pero ¿por qué, si el Señor ya nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz o al reino de Jesús, por qué estamos deprimidos? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué estamos bloqueados económicamente? ¿Por qué hay conflictos familiares que no se pueden superar? ¿Por qué hay una serie de temores y de cosas que afectan nuestra vida? Tiene que haber una razón. La Biblia dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si usted está experimentando algo terrible en su vida, en su ministerio, en su familia, en su economía, en su salud, eso tiene una razón de ser. ¿Me estoy haciendo entender? Yo no entendí hace unos años lo que quería decir ese versículo. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Dicen los que estudian el comportamiento de estas aves que el gorrión y la golondrina tienen dos cosas muy particulares, y es que ellos no salen a volar a menos que tengan hambre, que sientan hambre. Mientras tienen el estómago lleno, permanecen en su hábitat sin ningún problema, pero tan pronto sienten hambre, empiezan a volar. Es decir, esa es la causa que los lleva a salir de su nido o de su lugar. Por eso dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Tiene que haber un porqué, tiene que haber una razón de ser. ¿Cuántos aquí se deprimen con facilidad? Levanten la mano. Necesitan un psicólogo. Se lo voy a recomendar, se llama el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos aquí han venido luchando durante años en la parte financiera y todo parece bloqueado? Levanten la mano, tranquilos, que aquí estamos en un seminario, y si quieren preguntar, pregunten, no hay ningún problema. ¿Será que ustedes no están diezmando ni están ofrendando? No necesariamente. Hay gente que diezma, hay gente que ofrenda, que siembra, que hace pactos, y ni así liberan las finanzas. Porque los anatemas están escondidos. Están los intangibles y están los tangibles. Estamos hablando de los intangibles, todavía no hemos comenzado a mencionarlos. Pero ya dijimos que son conductas pecaminosas que no hemos traído a la cruz de Cristo. Es decir, son pecadillos, llamémoslos así, pecadillos, pecados pequeños, como dicen por ahí. Por ahí alguien se inventó los pecados veniales, llámelo como quiera. Pero son pecados que nos tienen bloqueados. Y yo quiero mencionar algunos esta noche, de esos intangibles. Pero antes de pasar a explicar los intangibles, también la Biblia nos habla de unos anatemas que son tangibles, es decir, que son objetos físicos que usted puede ver, que puede tocar, que puede manipular. Y hay anatemas en 4 áreas de los tangibles. Pertenecen unos al paganismo tradicional. Seguro ustedes están viendo algunos muñequitos, hay algunas imágenes. Otros pertenecen al ocultismo, otros pertenecen a la mitología, y finalmente otros que pertenecen a la superstición. En esas 4 áreas hay anatemas. Y el solo hecho de que usted tenga algún objeto que pertenezca al paganismo, al ocultismo, a la mitología o a la superstición en su casa, eso es suficiente para bloquearlo también. Porque detrás de esos objetos se mueven eventos espirituales, es decir, demonios. Y recordemos que donde Satanás tiene algo que le pertenece, él puede entrar cuantas veces quiera.
Y donde Satanás y los demonios vienen, ellos no vienen para traer ni paz, ni amor, ni gozo, ni prosperidad, ni salud. Vienen para traer todo lo contrario. Yo quiero que usted se centre un poquito en lo que dice el versículo 25 de Deuteronomio. Dice: y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Hay gente que me dice: pastor, yo tengo ese objeto ahí, pero yo no lo adoro, yo no le rindo culto, no le rindo pleitesía, no creo en eso. Pero es que la Biblia está diciendo: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas maldito, para que no seas anatema. Entonces les hablé ya en términos generales de las dos clases de anatemas que encontramos, pero vamos a centrarnos hoy en los anatemas espirituales. Hay gente que cree que está agradando al Señor, que está haciendo lo correcto delante del Señor, y resulta que no. Hay un anatema que está muy escondido, que se llama desobediencia. Desobediencia. Yo he encontrado creyentes desobedientes en todas partes del mundo. He tenido la oportunidad en los últimos 20 años de viajar mucho, y yo encuentro gente que aparentemente dicen someterse a la palabra de Dios, pero en la práctica no es verdad, no es cierto. Les voy a colocar un sencillo ejemplo. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que dice Malaquías 3:10, cuántos saben Malaquías 3:10 a propósito? A ver, alguien que me lo diga en alta voz aquí. No, pero ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Desde el versículo 8 dice, Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y seguido, renglón seguido, dice: traed todos, diga conmigo todos, los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. ¿Cuántos consideran esta expresión como un mandamiento? ¿Es un mandamiento, sí o no? El Señor no nos está pidiendo el favor: mire, ustedes me quieren hacer el favor de diezmar, ustedes me quieren hacer el favor de ofrendar, ¿por qué no hacen el favor y hacen pactos y hacen siembras? No, Dios no dice eso. Traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pruébenme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos lo han leído? Pero ¿sabe algo? La mayoría de los cristianos desobedecen en esa área. Si es un mandamiento, ¿debemos actuar? ¿Debemos obedecer o no? La Biblia dice: toda desobediencia es pecado. Así dice la Biblia. Si yo no cumplo con un mandamiento, yo estoy en desobediencia. Y si toda desobediencia es pecado, con un solo pecado que yo tenga es suficiente para bloquear el cielo a mi favor. ¿Estoy haciendo entender? ¿Por qué le digo esto? En Proverbios capítulo 13, versículo 28, la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora yo le pregunto: ¿cuántos aquí quieren prosperar? La mayoría de la gente quiere prosperar. Por eso es que los consultorios de los adivinos, de los hechiceros y de todos estos charlatanes que le ofrecen a la gente prosperidad se le llenan, porque